hemos presentado 122 enmiendas a la Ley de Presupuestos, de las cuales 87 son enmiendas de partidas presupuestarias y 35 al articulado. Las 87 enmiendas a partidas presupuestarias supone un montante de modificación presupuestaria de 867,5 millones de euros, que consideramos deben abordarse, es decir, dentro de los marcos de modificación que solamente se permite de presupuesto entre o intra consejería. Consideramos que es bastante susceptible de mejora este presupuesto dentro de los ámbitos y márgenes condicionados por el proyecto de ley del Consejo de Gobierno. Sobre el presupuesto nos mantenemos en las mismas tesis. En primer lugar, sobre la rebaja y regalos fiscales. Estamos hablando de una renuncia que hace el Gobierno de Andalucía en una legislatura de 855 millones de euros menos de ingresos. Entre los 480 millones que va a suponer de IRPF de menos ingresos y los 375 millones de euros menos de ingresos por el impuesto de sociedades. Es decir, una legislatura que mengua con nada más y nada menos que 855 millones de euros que podían ir dedicadas, aunque pueden ir si se aceptaran las enmiendas parciales de Izquierda Unida, para educación, sanidad y servicios sociales, principalmente de dependencia. Decimos esto porque, evidentemente, cuando hay un gobierno, el de Partido Socialista y Ciudadanos, que se está pareciendo al del Partido Popular Ciudadano de Madrid, estamos ante un gobierno que renuncia a ingresos para mantener y mejorar las pérdidas objetivas que se han tenido en el deterioro de los servicios públicos. Y de ello dará cumplida cuenta nuestra diputada Inmaculada Nieto en el ámbito sanitario. Por consejerías, les tengo que decir que los montantes, destacamos el de sanidad, precisamente con una modificación presupuestaria que supondría una suma de enmiendas, concretamente 10 enmiendas, que supondrían una modificación de 105 millones de euros. El de educación, 8 enmiendas por valor de 150 millones de euros. O el de presidencia y otras partidas presupuestarias en torno de 120 millones, o el de igualdad y políticas sociales vinculado a la dependencia de 204 millones de euros. O ordenación del territorio, 128,8 millones de euros. Es decir, son las consejerías que más, sobre las que hemos propuesto más modificaciones presupuestarias. ¿Qué propuesta queremos destacar? Nuestra propuesta de renta básica. Miren, nosotros queremos implantar la renta básica para garantizar unas condiciones de vida dignas a las familias, que la reciban en caso de necesidad. Y nosotros planteamos una modificación en el articulado, que es que la Ley de Presupuestos obliga al Gobierno a remitir en el plazo de 6 meses un proyecto de ley de renta básica para Andalucía. ¿Y de cuánto va a constar? Queremos que conste de una partida básica presupuestaria de 528 millones de euros, que salen de lo que la propia Ley de Presupuestos reconoce que va a ser inejecutado. Es decir, el propio Gobierno reconoce en su página 373 del proyecto de ley que va a haber una inejecución de 528 millones de euros. Andalucía no se puede permitir el lujo de no ejecutar. Y nosotros queremos que esos 528 millones de euros que ya reconoce como de inejecución presupuestaria vayan a la base de la renta básica para Andalucía. Le pedimos al Gobierno que no juegue con el dinero de los andaluces y que se comprometa a ejecutarlo. Y junto a la renta básica, unos mínimos vitales. Ustedes saben que ahora mismo se regula el suministro de mínimos vitales en función de un decreto ley. Es decir, le da una naturaleza de carácter extraordinario y nosotros queremos dar ahora, una vez pasada esa fase, a una ley que le dé permanencia, por tanto, se permanezca blindado durante un periodo, desde luego, que va para 5 a 10 años, a través, más que de una ley, de un decreto, que garantice unos servicios mínimos de energía a todos los hogares que se encuentren en situación de pobreza energética, con una dotación de 20 millones de euros. Y, evidentemente, para garantizar eso hace falta esa dotación presupuestaria y hace falta también convertir lo que es una medida de carácter extraordinaria en una medida de carácter ordinario, porque, desde luego, en Andalucía lo que sí tenemos que evitar es que haya rosas pitarchas. Y, por último, la organización de los fondos carentes de personalidad jurídica para la base de la banca pública.
Sí, ustedes me dirán, bueno, el Partido Socialista no tiene ninguna voluntad de ponerlo, nosotros sí la tenemos, porque entonces, si no hay banca pública, no hay credibilidad para el tan cacareado modelo productivo. En resumen, que frente a los regalos fiscales que va a suponer en la legislatura una pérdida de ingresos de 855 millones de euros para dedicarlo a la sanidad, a la educación y a la dependencia, nosotros planteamos una propuesta de recuperación de los servicios públicos con unas enmiendas que suponen 867 millones y medio de modificación presupuestaria, destacando educación con 150 millones, sanidad con 105, igualdad con 204 y ordenación del territorio con 128,8 millones de euros, en 87 enmiendas, más 35 enmiendas al articulado, entre las cuales destacamos 3. La de la renta básica, con los 528 millones de euros de partida de lo que reconoce el Gobierno que no va a ejecutar, y con una orden de la Ley de Presupuestos a que el Gobierno en el primer semestre eleve la Ley de Renta Básica al Parlamento de Andalucía, con un decreto que regule con carácter permanente y con una dotación de 20 millones de euros los suministros mínimos vitales para atender la demanda de familias que están en situación de pobreza energética, y la unión de los fondos carentes de personalidad jurídica para la configuración del mínimo básico para la creación de la banca pública.